Queridos seguidores, les doy una cálida bienvenida a este nuevo video. Antes de comenzar, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invito a hacerlo, y si disfrutan de lo que ven, denle un like al video. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para mantenerse al tanto de todos los nuevos contenidos. Así nos ayudan mucho para seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que todos están esperando, una historia que ha conmovido a millones, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Esta noticia está dando la vuelta al mundo y no podía dejar de compartirla con ustedes. Los queridos y admirados actores turcos Demet Özdemir y Can Yaman, quienes se han ganado el cariño de miles de personas en todo el mundo, atraviesan una prueba sumamente difícil y dolorosa. El nacimiento prematuro de su bebé. Un acontecimiento inesperado que ha puesto a la pareja en el centro de atención, y lo que parecía ser una experiencia llena de alegría, se ha convertido en un verdadero desafío emocional y físico. Demet y Can se encontraban en París, disfrutando de un descanso que tanto necesitaban. Después de meses de trabajo en proyectos que los habían mantenido ocupados, decidieron tomarse unas vacaciones para alejarse del bullicio y las cámaras. París, la ciudad del amor, parecía el destino perfecto para disfrutar de su tiempo juntos, desconectarse un poco de la vida pública y vivir momentos tranquilos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Lo que comenzó como una escapada romántica, se convirtió en una pesadilla cuando Demet comenzó a sentir contracciones muy fuertes y repentinas. La situación fue tan urgente que a la medianoche, la famosa actriz tuvo que ser trasladada de inmediato a un hospital en París. Allí, los médicos le informaron que debía dar a luz de manera prematura, ya que su bebé estaba por nacer con solo 28 semanas de gestación. A pesar de todos los esfuerzos médicos, el parto fue inevitable y el bebé nació en condiciones muy delicadas. El pequeño bebé, que aún no estaba completamente formado, fue trasladado rápidamente a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Fue conectado a un respirador y rodeado de máquinas que le ayudaban a mantenerse con vida. Los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo y darle las mejores condiciones para sobrevivir, pero la situación era crítica. En esos momentos tan desgarradores, el corazón de los padres estaba roto. No solo por ver a su hijo tan vulnerable, sino por la incertidumbre que acompañaba a cada respiración del pequeño. Demet Özdemir, conocida por su belleza, talento y simpatía, rompió su silencio en una emotiva entrevista desde la habitación del hospital. En medio de lágrimas, compartió sus sentimientos más profundos con sus seguidores. Es tan difícil poner en palabras el dolor que siento en este momento. He esperado mucho tiempo para ser madre. Durante todo este tiempo, soñaba con el momento en que pudiera sostener a mi bebé en mis brazos. Pero ahora, en lugar de estar en mis brazos, lo veo luchando por su vida en una incubadora, conectado a máquinas. Es algo que jamás imaginé vivir. Pero confío en que mi bebé es muy fuerte. Oramos por él cada día, cada segundo. Él luchará, lo sé, expresó con voz temblorosa. No pudo evitar recordar el momento en que escuchó por primera vez los latidos del corazón de su bebé. Una experiencia única, una de esas que ninguna madre olvida. Nunca podré olvidar la primera vez que escuché su corazón latiendo. Fue tan mágico y lleno de emoción. Ahora, todo lo que puedo hacer es esperar y orar para que su corazón siga latiendo en la incubadora. Como madre, no hay nada más doloroso que sentir que no puedes hacer nada para ayudar a tu hijo. Pero sé que él está luchando y que, aunque no pueda sostener su manita, él sabe que estoy a su lado, agregó entre lágrimas. Por otro lado, Can Yaman, quien ha sido siempre un hombre fuerte y protector, se mostró completamente vulnerable al hablar de su hijo y su situación. Esta es la mayor prueba que he tenido en mi vida. He interpretado muchos personajes enfrente de las cámaras, en escenarios, he vivido situaciones difíciles en mi carrera, pero nada se compara con lo que estoy sintiendo ahora. Ver a mi bebé en una incubadora, conectado a un respirador, luchando por su vida, es algo indescriptible.
Me duele profundamente. Sin embargo, creemos en Él. Es nuestro mayor milagro, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlo a sobrevivir, expresó con voz quebrada. El actor turco agregó que, aunque no podían sostener la mano de su hijo ni abrazarlo en esos momentos, su apoyo emocional era esencial. No podemos estar físicamente con él, pero nuestra alma está con él. Sabemos que está luchando, y nosotros lucharemos con él. No nos rendiremos. Este es un momento muy difícil, pero confiamos en que superará esta prueba. Él es nuestro pequeño guerrero, afirmó. Estas palabras, llenas de emoción y amor, no solo tocaron a sus seguidores, sino que conmovieron a toda la industria del espectáculo, que no dejó de enviarles muestras de cariño y apoyo. El equipo médico del hospital donde está siendo atendido el bebé de Demet y Can ha indicado que su estado es crítico, pero estable. Según el doctor François Leclerc, uno de los neonatólogos que atiende al bebé, el bebé está siendo monitoreado constantemente, especialmente en lo que respecta a su respiración y su oxigenación. Aunque su condición es estable, el riesgo de infecciones sigue siendo elevado, ya que su sistema inmunológico aún no está completamente desarrollado. Las próximas 72 horas serán cruciales para determinar si su cuerpo responde de manera positiva al tratamiento. La esperanza es lo último que se pierde, y tanto los médicos como los padres mantienen la fe de que el bebé puede superar esta dura batalla. Las redes sociales se inundaron rápidamente con mensajes de apoyo hacia la pareja. Miles de publicaciones en Twitter e Instagram usando el hashtag #DoAlarmSeninLeBeBeKiaman se compartieron, demostrando la solidaridad de los seguidores de todo el mundo. No solo los fanáticos turcos, sino también aquellos de Italia, España y otros países, enviaron flores, cartas y mensajes de apoyo al hospital para darle fuerza a Demet y Can. El cariño recibido ha sido tan abrumador que los padres no pueden evitar sentirse agradecidos por tanto amor. Las familias de ambos actores también han viajado a París para estar al lado de sus hijos en estos momentos tan difíciles. Las madres de Demet y Can, Aysen Özdemir y Gülümser Yaman, respectivamente, se encuentran en el hospital orando por la recuperación de su nieto. De igual forma, amigos cercanos de la pareja se han unido para brindarles apoyo moral en este proceso tan doloroso. A pesar de que aún es incierto cuándo podrán regresar a Turquía, Demet y Can continúan esperando noticias positivas de los médicos. Por ahora, el tratamiento de su bebé sigue en París y la pareja está centrada en estar lo más fuerte posible para enfrentar lo que venga. La pregunta en la mente de todos es si el bebé logrará superar este difícil momento. Todo el mundo está esperando ver la victoria de este pequeño luchador, que está demostrando una fuerza increíble. Y con esto, llegamos al final de este video tan emotivo. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Si te ha tocado el corazón, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like. Si tienes alguna sugerencia o comentario, los leemos con mucho gusto. No olvides enviar tus mejores deseos a Demet, Can y su bebé. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta pronto.